Revelado. Mi hijo exigió todo al descubrir mis ingresos con su esposa inesperada y perezosa. La tarde se sentía espesa en el hogar de Eduardo. Con un nudo en la garganta, miraba a su hijo Lucas, cuyas palabras vibraron en el aire como un hacha cayendo en un silencio que se tornaba cada vez más incómodo. ¿Por qué mamá no hace nada? ¿Por qué soy el único que vive del esfuerzo de otros? Lanzó Lucas, desnudando la vulnerabilidad de una familia que parecía intocable. Eduardo sintió cómo cada mirada crítica externa se cernía sobre sus hombros, intensificando la presión interna que había estado soportando. ¿Qué llegaría a ser de él si esto se filtraba a más oídos? En su mente resonaban los murmullos del vecindario, aquellos que hasta hace poco admiraban a Sofía por sus dulces sonrisas y su dedicación, aquellos que ahora la catalogaban como perezosa. La balanza se tornaba peligrosa. Mientras Lucas continuaba con sus quejas, Eduardo se sentía impotente. ¿Acaso no ves lo que hace tu madre por nosotros, Lucas? Trató de añadir, pero las palabras se estancaron en su garganta. En su interior, la imagen de su padre trabajador lo acechaba, un hombre que luchó para brindarles lo mejor, que nunca se quejó, y que incluso en la desesperación de necesitar más, se mantuvo firme y callado. Eduardo, a sus 45 años, había forjado una carrera respetable como ingeniero, un camino de sacrificio y días eternos que sabía en su corazón que no había sido en vano. Pero todo su esfuerzo se desvanecía ante el cuestionamiento de su hijo. La atmósfera en el hogar tradicional cambiaba, era una mezcla de reproches y expectativas aplastantes. Lucas, sin saberlo, presionaba en las heridas de su padre, quien intentaba con todas sus fuerzas proteger la imagen de su esposa. Sin embargo, su orgullo y su amor se enredaron en la duda. Podría ser que había dejado de observar lo que Sofía realmente significaba. Era su apoyo, su refugio, el motor de su vida familiar. Pero esa imagen, ahora desdibujada por la sombra de crítica social que lo rodeaba, lo hacía tambalear. El corazón de Eduardo se llenó de angustia. ¿Qué legado es este?, se cuestionaba, mientras Lucas esperaba una respuesta, uno menos que le justificara el papel de Sofía, un papel que había construido durante años en silencio. Veía cómo el resentimiento de su hijo crecía y se transformaba en una espiral que podría separarlos. La pregunta que pendía en el aire era devastadora. ¿Cómo podía respetar a su madre si no contribuía al sustento económico? No había forma de evitar la confrontación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, en ese instante de confrontación, el silencio trajo consigo un torbellino de emociones. Eduardo sintió que el peso de todo su esfuerzo se despedazaba ante las dudas de Lucas. Sabía que debía actuar, debía encontrar la forma de transformar el dolor en una oportunidad de madurez para ambos, pero la incertidumbre lo abrumaba por momentos. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo se amontonaban en su pecho. ¿Podría todavía encontrar el camino para transmitirle a su hijo que el valor de su familia no se limitaba a los números que salían de su cuenta bancaria? La tensión potencial para un cambio era palpable. ¿Sería capaz de liberar a su familia del juicio ciego que los amenazaba? Cada segundo parecía arrastrarse, mientras la presión se intensificaba, dejando abierta la incógnita de lo que seguiría. Eduardo respiró hondo, intentando calmar las tormentas que se agolpaban en su mente. Sabía que la confrontación era inevitable, pero cómo hacerlo de la manera correcta era el dilema que lo mantenía despierto por las noches. En su pecho, un deseo creciente de mostrar a Lucas la verdadera fortaleza de su madre empezaba a tomar forma. Sin embargo, los miedos se arrastraban como sombras, amenazando con oscurecer su objetivo. Se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo los rayos del sol se filtraban entre las cortinas, creando un ambiente casi pacífico. Era momento de una conversación sincera, pero Carlos, el amigo y compañero del trabajo, cruzó su mente. Era un hombre práctico, un tipo de persona que carecía de sentimentalismo y que siempre estaban en busca de respuestas efectivas. Quizás Eduardo debería aprender algo de su enfoque directo y pragmático. Solo hay una manera de resolver esto, reflexionó, aferrándose a la idea de una charla abierta. No quería que la vulnerabilidad de su familia se convirtiese en un debate interminable, una oportunidad para construir puentes, no muros. Sin embargo,
Cada palabra que quería pronunciar parecía un reto insuperable. Se preguntaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar como familia para romper el ciclo de resentimiento. Las horas siguientes las pasó organizando sus pensamientos. Eduardo anotó en un cuaderno sus estrategias. Quería que Lucas entendiera que el valor personal no podía ser medido solo en términos de dinero. ¿Qué había aportado Sofía a su mundo? Amor incondicional, un hogar que siempre defendió sin titubear, momentos de alegría que iluminaron sus días más oscuros. Mientras reflexionaba, recordó las propias inseguridades de su juventud. Cuando su carrera comenzaba a despegar, se enfrentó a situaciones similares en su trabajo. Lo miraban sospechosos por su juventud y falta de experiencia, pero él había aprendido a ganarse la confianza de los demás con dedicación y esfuerzo. Algo dentro de él se encendió al darse cuenta de que podría utilizar esa misma estrategia ahora, demostrarle a su hijo el valor del compromiso más allá de las apariencias. Con esta nueva claridad, decidió que el día siguiente sería vital. Se acercaría a Lucas con un enfoque diferente. Lo quería como un aliado, no como un opositor. No se trataría de una batalla por la defensa de Sofía, sino de una lección sobre la vida, sobre la familia y la autenticidad. Ya en la noche, mientras se preparaba para dormir, Eduardo sintió un ligero alivio en su interior. Había trazado un plan que podría unificar a su familia. Solo necesitaba el valor para llevarlo a cabo. La reunión del día siguiente marcaría un giro en su relación familiar, un punto de inflexión que podría evitar que las semillas del resentimiento se arraigaran aún más. Pero a medida que cerraba los ojos, una inquietante duda le picaba la mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? ¿Y si Lucas no estaba dispuesto a escuchar, a abrirse a la idea de un cambio? Justo cuando comenzaba a caer en un ligero sueño, se despertó con la sensación de que las palabras que había guardado por tanto tiempo pronto serían necesarias. Las primeras luces del amanecer indicaban que era tiempo de actuar. Lo que no sabía era que esa conversación no solo significaría un cambio en la percepción de Lucas, sino que también revelaría secretos enterrados de su propia lucha personal, secretos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor y el sacrificio. La incertidumbre de lo que el nuevo día traería era abrumadora. Ya nada sería igual. Eduardo se levantó de la cama, con la luz del amanecer atravesando la ventana. La sensación de opresión en su pecho se intensificó mientras se preparaba mentalmente para la conversación que en breve se llevaría a cabo con Lucas. Cada uno de sus pasos hacia la cocina se sentía como un movimiento hacia lo desconocido, como si atravesara un umbral entre el antiguo y el nuevo Eduardo. Mientras preparaba el café, observó el vaivén de la cafetera. El ruido regular le ofrecía una estructura que contrastaba con el ruido caótico de sus pensamientos. Pensó en su madre y en lo que había tenido que hacer para sostener a su familia. Su sacrificio había sido la base de su carácter. La idea de compartir esos recuerdos, de abrirse sobre su carga emocional, parecía más relevante que nunca. Se conectó en línea para ver el documento que había enviado a la oficina la noche anterior. Las medidas que estaba tomando en su trabajo para manejar una crisis de rendimiento en su equipo habían comenzado a dar frutos. Su estrategia para inspirar confianza y colaboración se estaba materializando. Esa misma visión de liderazgo y empatía, pensó, debía aplicar hoy con su hijo. Vivir de acuerdo a la verdad sería su mejor herramienta. El sonido del timbre rompió sus pensamientos. Era Lucas, quien, al entrar, lucía más tenso que nunca. La intensidad del momento se volvió palpable. Eduardo lo miró a los ojos, sintiendo cómo su propia inseguridad se desvanecía. «Tenemos que hablar», dijo, forzando una calidad de firmeza en su voz. Tomaron asiento en la mesa del comedor, donde la luz del sol iluminaba los altos contrastes entre el desayuno y la seriedad del encuentro familiar. Eduardo sintió que las palabras comenzaban a formarse en su mente, pero a la vez había un temor palpable de que todo su esfuerzo se desmoronara con la respuesta de Lucas. «Quiero que hablemos de tu madre», comenzó. El tono de su voz era más suave de lo que había anticipado. «Ella ha hecho mucho por nosotros. No todo se mide en dinero». Lucas frunció el ceño, y Eduardo sintió una punzada de frustración interna. Esto no era solo sobre Sofía. Era la oportunidad de desmantelar un resentimiento que se había gestado en silencio, y que podría consumirlo si no se gestionaba adecuadamente. «¿Por qué tiene que ser siempre así, papá? Me hace sentir como un traidor por querer cuestionar su decisión», dijo Lucas, desbordando emoción mientras sus manos temblaban sobre la mesa. Eduardo respiró hondo, buscando la calma en medio del viento de la tormenta.
No quiero que seas un traidor, Lucas. Lo que quiero es que entiendas que estos momentos son parte del crecimiento. Herramientas que tú y yo podemos usar para forjar un nuevo camino. Mientras hablaba, Eduardo reflexionaba sobre su propia historia de resistencia. Recordó cómo, en sus primeras presentaciones en la oficina, había sentido el mismo miedo que Lucas exhibía ahora. Hacer frente a algo difícil implicaba abrirse, compartir las vulnerabilidades y al mismo tiempo asumir el riesgo de ser herido. Pero en aquel instante se dio cuenta de que el verdadero reto no sería solo comunicar su perspectiva, sino entender también la de Lucas. Fue un momento de revelación. El objetivo era un diálogo, no una lucha. Intentó conectar con su hijo desde su propia experiencia, abordando sus inquietudes con empatía y comprensión. Pero tras expresar sus pensamientos, se dio cuenta de que había algo que Lucas no compartía. De pronto, la tensión se intensificó. Lucas pasó de la resistencia al silencio, luchando visiblemente con sus emociones. Eduardo comprendía que la conversación podía ir en direcciones inesperadas, pero su instinto le decía que había algo más detrás del muro de su hijo. ¿Qué me estás ocultando, Lucas?, preguntó, sintiendo que la conversación estaba llegando a un punto crítico. La incredulidad mezclada con la urgencia de descubrir la verdad se entrelazaron en el aire. La mirada de Lucas se desvió, y en ese pequeño gesto, Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. La sala estaba cargada de tensión. Y mientras Lucas abría la boca para hablar, Eduardo se preparó para escuchar la respuesta que podría cambiarlo todo. Se enfrentaba no solo a su hijo, sino también a un nuevo nivel de comprensión sobre la vida y las decisiones que los habían llevado hasta ahí. El momento de la verdad se acercaba, y su mundo nunca volvería a ser el mismo. La atmósfera en el comedor se volvió densa, como si el aire pesara, mientras Lucas tomaba un momento más para encontrar las palabras adecuadas. Eduardo sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada segundo se convertía en una eternidad llena de incertidumbre. Su mente empezó a divagar, recordando momentos pasados, cuando había enfrentado obstáculos en su carrera laboral, aprendiendo a negociar y comunicar de manera efectiva, analizando la situación con un enfoque perspicaz. Papá, es que no puedo entender por qué siempre tienes que poner a mamá en un pedestal. Ella solo decidió dejarme a mí y a ti, por ella misma. No es solo sobre dinero, es sobre estar presente, dijo Lucas, su voz temblando con una mezcla de tristeza y desafío. Eduardo sintió que esas palabras eran un eco de sus propios sentimientos reprimidos. Todos los sacrificios de su madre, sus decisiones, habían creado un laberinto emocional del que ni él ni Lucas sabían cómo salir. Era un momento de verdad para ambos, y, en lugar de defender a Sofía, sintió que era hora de construir una nueva narrativa que incluyera la verdad de sus propias experiencias. Lucas, yo también he pasado por mucho. Cuando ella decidió marcharse, sentí como si una parte de mí también se hubiera quedado atrás. Pero tenemos que aprender a caminar juntos desde esta verdad. Te prometo que no estoy aquí para silenciarte, ni para minimizar tu dolor, empezó a explicar, cada palabra cargada de sinceridad. La conexión empezó a formarse, aunque débil. Eduardo caminaba en la cuerda floja del conflicto emocional, pero se dio cuenta de que su propia honestidad podría ser un puente hacia el entendimiento. Los años de experiencia en la empresa le habían enseñado que la vulnerabilidad podía ser una forma poderosa de conectar con otros. La empatía era su mejor aliado. Cuando tomamos decisiones difíciles, los efectos son complicados. Como en el trabajo, a veces hay que renunciar a algo que se quiere por el bien de algo mayor, continuó, posicionándose como un guía que prefería abrir las puertas al diálogo que cerrarlas por miedo. Lucas lo miró, su mirada ya no desviado, sino expectante. El cambio en la dinámica era palpable. De pronto, el rostro de Eduardo se iluminó con una epifanía. Quizás hemos estado tratando de soportar el peso de las decisiones en soledad, cuando lo que realmente necesitamos es abrirnos unos a otros. Siempre he identificado mi éxito profesional con mis logros, pero ahora veo que el verdadero crecimiento está en la conexión emocional. Se sintió renovado, como si una capa de presión hubiera sido removida.
Decidir compartir sus propias inseguridades podría ser la clave para que su hijo se sintiera seguro de abrirse. Pero había un aspecto más que temía abordar, la realidad financiera que había intentado proteger, obscura e incómoda. Te diré algo que no te he contado sobre nuestra situación económica, dijo, con una voz que oscila entre la confianza y la vulnerabilidad. Aunque pueda parecer que todo está bien, he estado navegando por desafíos financieros que no quería que cargaras. He estado trabajando para superarlos. Lucas le mostró curiosidad, lo que a su vez infundió a Eduardo un renovado sentido de propósito. Había llegado a ser una fuente de inspiración por sus méritos laborales, pero el verdadero desafío era convertirse en un modelo de honestidad emocional. ¿Cuánto?, preguntó Lucas, su expresión más atenta que nunca. Eduardo tomó aire, temiendo que su respuesta pudiese alterar la situación. De repente, el proceso de transformación personal se sentía más real. El año pasado, simplemente no pude hacer que todo funcionara como pensaba. He logrado mantenerlo todo a flote, pero lo que ha costado es más de lo que imaginas. Había llegado el momento de abrirse, de ser completamente transparente sobre su vida. La verdad podía ser el catalizador para que ambos se unieran y se apoyaran en lugar de ocultarse detrás del miedo. Justo cuando estaba por terminar de hablar, un nuevo dilema se presentó. El timbre sonó nuevamente, interrumpiendo su revelación. Eduardo sintió una oleada de tensión, sabiendo que lo que fuese que hubiera afuera podría cambiar el rumbo de su conexión. Mientras la incertidumbre se cernía en el aire, pensó en cómo todo el peso de la conversación se había transformado en una frágil esperanza. El cambio estaba en el horizonte, pero Eduardo no sabía si estaba listo para lo que vendría. Al abrir la puerta, un nuevo capítulo de su vida podría comenzar. A medida que la puerta se abría, un nuevo reto se instalaba ante él. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad que Eduardo jamás había esperado encontrar allí. Su rostro era familiar, pero los años de conflicto y malentendidos habían distorsionado aquella imagen en su mente. Era Raúl, un antiguo socio comercial, uno que había sido clave en su ascenso profesional, pero que también representaba una parte de su pasado que Eduardo había tratado de enterrar. El silencio se hizo pesado en el comedor. Lucas observaba a su padre, notando el cambio inmediato en su postura. La confianza que había comenzado a construir parecía desvanecerse ante la presencia de Raúl. «Eduardo», comenzó Raúl, con un tono conciliador pero resbaladizo, «tenemos que hablar. Hay asuntos que no pueden esperar». La tensión aumentó, y Lucas, sintiéndose incómodo, se inclinó hacia un lado, lejos del foco de atención. Fue un momento que obligó a Eduardo a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, tanto personales como profesionales. Esa disyuntiva entre la vulnerabilidad frente a las conexiones que se habían vuelto complicadas, no solo en su vida familiar, sino también en su trayectoria laboral, pesaba sobre él. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Eduardo, su voz apenas oculta tras una capa de autoridad temblorosa. Raúl había sido el hombre que había renegociado contratos y capturado clientes, pero esa influencia había estado teñida de acciones que habían puesto a Eduardo en situaciones comprometedoras, incluso perjudiciales. «Necesitamos hablar sobre las cuentas. Tu situación financiera es más crítica de lo que pensabas. Hay problemas en marcha, y no podemos permitir que se arruine nuestra reputación», dijo Raúl, su mirada fría como el acero. En ese momento, Eduardo sintió que su entero ser se desbordaba. Los temores que había estado conteniendo respecto a sus finanzas y su capacidad para manejar la presión se convirtieron en un torrente. Lucas, mordiendo el interior de su mejilla, empezó a percibir la fragorosa complejidad de lo que su padre enfrentaba. De repente, se dio cuenta de que la carga emocional y financiera tenía un gran impacto en su relación. Eduardo necesitaba no solo manejar sus deudas, sino también su propia percepción de éxito y fracaso. El pasado de Eduardo con Raúl le recordaba que la ambición podía tener un costo. Decidió que no podía dejarse intimidar por la situación. «No estoy dispuesto a permitir que tu presión determine mis decisiones. Lamentablemente, los errores del pasado nos afectan, pero estoy trabajando para superarlos. No necesito tu ayuda para ser exitoso», respondió, con más firmeza de la que sentía. Ese instante de defensa le devolvió algo de poder, pero también lo enfrentó a la fea realidad de que aún dependía de las decisiones de otros. Con cada palabra, la figura de Lucas se hacía más presente, recordándole que su hijo no era solo un espectador,
sino alguien que tenía derecho a conocer la verdad detrás de su propio sufrimiento. La revelación sobre su complicada situación financiera se volvía más inevitable. Raúl no parecía afectarse por el tono de Eduardo. En cambio, su insistencia aumentaba. Si no tomas el control de esto, puede repercutir en todos nosotros. Estoy aquí para recordarte que el fracaso no solo es tuyo. Piensa en lo que perderás. Con cada comentario, Raúl desenterraba temores profundos. Eduardo se dio cuenta de que esta conversación no solo era sobre finanzas, sino una lucha por reafirmar su identidad y su valor como padre y profesional. La presión del pasado y las expectativas externas chocaban en un dilema interno que lo enfrentaba a sus mayores miedos. Mientras la discusión continuaba, Lucas se mantuvo al margen, pero una chispa de determinación estaba comenzando a encenderse en su interior. Empezó a verbalizar sus propios pensamientos. Papá, podemos lidiar con esto juntos. No tienes que estar solo en esto. Hay formas de salir adelante sin depender de él. Era un momento revelador para Eduardo. Su hijo tomaba riesgo al alzar su voz, y eso lo llevó a una reflexión profunda sobre lo que habían construido entre ellos. Sin embargo, algo persistía en su mente, la incertidumbre de que Raúl pudiera desbaratar todos los esfuerzos que habían hecho hasta ese momento. Esa lucha interna estalló con un nuevo desafío. ¿Cómo podría realmente resistir la presión de Raúl mientras aprendía a fortalecer su conexión con Lucas y afrontar el caos que había estado ocultando? El camino por delante parecía estar lleno de incertidumbres y decisiones críticas. La tensión en el aire se intensificó. Eduardo sabía que esa era una ocasión decisiva. Un impulso podía definir su futuro profesional y familiar. Con el corazón acelerado, vio clara la posibilidad de solicitar la ayuda que tanto engañaba y abrumaba. Mientras la tensión crecía, solo podía preguntarse, ¿sería capaz de enfrentar verdaderamente sus miedos, o se dejaría llevar por la tormenta que se avecinaba? Eduardo cerró los ojos por un instante, intentando recuperar la calma. La voz de Raúl resonaba en su mente, una constante recordatoria de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser nuevamente. Las palabras de su hijo, sin embargo, agitaban algo en su interior, una sospecha de que quizás ya no estaba tan solo en esta batalla. Abrió los ojos, sintiéndose más consciente de su posición. La figura de Raúl seguía allí, un antiguo aliado convertido en rival, un recordatorio constante de un tiempo que Eduardo había querido dejar atrás. La sala seguía cargada de una tensión palpable, pero ahora, en vez de desmoronarse, Eduardo decidió rastrear y reconstruir su estrategia. Lucas tiene razón, murmuró, y aunque no lo dijo en voz alta, aquella afirmación comenzó a resonar dentro de él como un cambio significativo. La idea de no cargar con el peso de la culpa y la responsabilidad en soledad le dio un nuevo aire a su perspectiva. Lo que quiero decir es que debemos ser claros y directos, dijo Eduardo, sintiendo cómo las palabras fluían con más confianza. Tú y yo éramos socios, y eso fue en un tiempo en el que yo confiaba en tus decisiones. Sin embargo, me doy cuenta de que ya no puedo permitirme esa confianza ciega. He trabajado demasiado en este nuevo camino para que tú lo destruyas con tus problemas y tu falta de ética. Raúl arqueó una ceja, sorprendido por el cambio de tono de Eduardo. Así que has decidido ser un héroe, ¿verdad? Tienes que entender que esto no es solo un juego de tronos. Hay realidades aquí de las que no puedes escapar simplemente enfrentándome. Tu reputación, tu familia, todo está en riesgo. Ese comentario, en vez de intimidar a Eduardo, avivó aún más su determinación. He estado viviendo en la sombra de tu influencia el tiempo suficiente. Es hora de tomar el control. Si hay riesgos, los enfrentaré, pero no quiero que estés a mi lado. Quiero construir algo por mí mismo, por nosotros, Lucas y yo. Lo demás es irrelevante. La mirada de Raúl cambió, de desdén a un ligero respeto mezclado con preocupación. Está bien, dijo. Tú quieres salir de este hoyo, pero necesitarás un plan, Eduardo. Algo más que una declaración heroica. Los problemas financieros que enfrentamos no se resolverán con ordenanzas. Eduardo sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía que evaluar sus opciones, y la confrontación con Raúl tal vez podría abrir una puerta inesperada. Dame un tiempo. Te muestra que con una estrategia sólida podemos enfrentar esto. Quizás las cuentas no son todo lo que cuentan. ¿Y qué te hace pensar que confiar en mí no podría ser parte de eso? No estoy aquí solo para socavar tu imagen, Eduardo. También tengo intereses en esto, insistió Raúl,
su tono ahora casi persuasivo. La lucha interna se desató nuevamente en Eduardo. Aceptar su ayuda significaba una rendición simbólica, pero denegarla podría sumirlo más en el caos. Decidió que no podría permitir que Raúl dictara su camino ni su futuro. Mientras la conversación continuaba, Lucas observaba cada movimiento, y su presencia era un recordatorio palpable de lo que realmente estaban en juego. La determinación de su hijo le dio fuerzas a Eduardo, y por primera vez sintió una posibilidad de solución que no dependía exclusivamente de terceros. Sin embargo, la inquietud permanecía. Eduardo sabía que la situación era un campo minado. Necesitaba establecer una red de apoyo, pero también la complejidad emocional de lo que enfrentaba lo llenaba de dudas. Era necesario desenterrar las verdades ocultas que amenazaban con salir a la luz. Las cosas están por cambiar, dijo, y aunque su voz no tembló, la verdad detrás de esas palabras era profunda. Necesito tomar control de las cuentas y aprender a manejarlas por mí mismo. Si eso significa dejar de lado a Raúl, que así sea. Estoy listo para entender lo que realmente está en juego. La mirada de Raúl se endureció, y la tensión en la sala volvió a elevarse. Lucas, a su lado, parecía comprender la gravedad de la decisión que su padre estaba a punto de tomar. Eduardo, consciente de que este no era solo un momento crítico profesionalmente, sino un punto de inflexión personal, inhaló con fuerza, tratando de limpiar su mente de distracciones pasadas. La situación se tornaba cada vez más compleja, y Eduardo se dio cuenta de que su lucha personal no solo incluía decisiones sobre dinero, sino una redefinición total de su identidad. Mientras las palabras de Raúl seguían retumbando en su cabeza, una pregunta fundamental se asentó. ¿Podría definir su propio éxito, o seguiría siendo un peón en el juego de otros? La atmósfera en la sala se sentía eléctrica, como si todas las decisiones que pasaban por su mente estuvieran por volar por los aires. Eduardo sabía que tendría que actuar, y pronto. No se trataba solo de salvar su empresa, sino de no perderse a sí mismo en el proceso. La incertidumbre creció en su pecho, pero con ella emergió una determinación renovada. Necesito dinero, estrategia y claridad. Si me ofreces eso, podríamos hablar. Si no, tengo que buscar otro camino, declaró, sintiendo que cada palabra tejía un nuevo destino. El silencio se instaló de nuevo. Las palabras de Eduardo colisionaban con el desafío que planteaba su situación actual. Y en ese instante de pausa, la siguiente pregunta se cernía en el aire. ¿Qué caminos se abrirían a partir de esa decisión entre la confianza o la rebeldía? La tensión en la sala se palpaba, y Eduardo sintió cómo cada segundo se convertía en una eternidad. La mirada de Raúl, ahora oscura y calculadora, sugería que la conversación se tornaría en algo más profundo que un simple intercambio de ideas. Eduardo tomó una bocanada de aire, intentando calmar el torrente de pensamientos que invadían su mente. «Necesito tiempo para pensar», dijo de forma consciente. Podía sentir cómo esa necesidad de claridad se convertía en un catalizador esencial en su vida. Ya no se trataba solo de números y estrategias comerciales, sino de entender su lugar en un mundo que había intentado controlar demasiado tiempo a sus espaldas. Raúl asintió, pero su expresión indicaba que no estaba dispuesto a dejar que Eduardo se alejara tan fácilmente. Aprovecha ese tiempo, pero recuerda que las decisiones rápidas son a menudo las más efectivas. No te sientas cómodo con la inacción, advirtió, lanzando un desafío. Sin embargo, Eduardo sabía que su comodidad había sido una ilusión creada por su relación con Raúl. Esa dependencia había enredado su capacidad de tomar decisiones con coraje. Uno a uno, se recordó los momentos en que había dejado que otros dictaran sus acciones. Esa era la raíz de su frustración y la razón de su deseo de cambiar. Así que, ¿qué sería una decisión valiente?, se preguntó. La idea de enfrentar la realidad de sus finanzas se volvía cada vez más atractiva. No solo debía evaluar sus ingresos, sino también comenzar a reestructurar su relación con el dinero. Ponderar cómo había permitido que las circunstancias definieran su vida. Ante esta nueva claridad, comenzó a visualizar planes alternativos. Reunirse con un asesor financiero, generar flujos de ingreso diversificados, quizás retomar aquellos sueños de iniciar su propio negocio. Las antiguas ideas que alguna vez habían florecido en su mente se resentían de haber sido desahuciadas por el miedo al fracaso. Recuerda que incluso la peor estrategia es mejor que no hacer nada. La vida está llena de riesgos, y a veces el mayor riesgo es no arriesgarse, murmuró para sí mismo. Esa premisa resonaba con fuerza,
y su corazón comenzó a latir con un propósito renovado. Con cada nueva idea que le surgía, la figura de Lucas, su hijo, aparecía en su mente. El deseo de dejar un legado fuerte y positivo pesaba en cada decisión. ¿Cómo podría Eduardo inspirarlo en el futuro si él mismo no se atrevía a ser el modelo de superación que tanto anhelaba? Sin embargo, la sombra de Raúl no desapareció. Su influencia podría ser poderosa, y mientras más tiempo pasaba, reflejó la realidad de que al rechazarlo, también estaba desafiando una parte de sí mismo. Una parte que había sido complaciente y que había buscado la aprobación a través de la mediocridad. Con la convicción renovada de que no era su destino ser un peón, comenzó a elaborar en su mente el esbozo de un plan. El primer paso sería rodearse de un equipo de confianza. Necesitaba no solo un asesor financiero, sino también personas que creyeran en su visión, en su propuesta. Lucía, quien había mostrado siempre un deseo genuino de ayudar en sus esfuerzos, podría ser parte de esa red. La idea de apoyarse en quienes le rodeaban emergió como una revelación. ¿Por qué no compartir su desafío, abrirse a ellos y pedir su colaboración? Tal vez conjuntamente pudiesen forjar una solución más sólida y definitiva. Mientras ponderaba estas nuevas posibilidades, el sonido de un mensaje de texto en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era Lucas. «Papá, ¿estás bien? Vas a salir de esto, ¿verdad?». La simplicidad de las palabras de su hijo provocó en él un nuevo impulso de determinación. Se dio cuenta de que tenía que prepararse para enfrentar a Raúl, pero sobre todo a sí mismo. La real batalla no sería contra su antiguo socio, sino contra el autolimitante que había llevado consigo durante años. Tras un breve intercambio con Lucas, que reafirmó su confianza en él, Eduardo supo que era el momento de poner en marcha su renovación personal y profesional. Pero, antes de que pudiera actuar, la puerta de la sala se abrió de golpe y un nuevo personaje irrumpió en la conversación. «Eduardo, necesito hablar contigo», dijo una voz que nunca esperaba escuchar en este contexto. ¿Qué querría ahora María, su exesposa, en un momento tan crítico? El ambiente volvió a cargarse de tensión, y Eduardo sintió que una nueva capa de complicaciones se añadía a su camino ya lleno de desafíos. La pregunta que pendía en el aire era clara. ¿Qué secretos traería consigo María y cómo afectaría su plan de transformación? La mirada de María, que alguna vez había sido llena de amor y complicidad, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. La última vez que habían hablado, las palabras habían flotado como ecos de dolor compartido, cargadas de resentimiento y antiguas heridas. ¿Qué querría ahora? «Necesitamos hablar de Lucas», comenzó María, su tono revelador de la gravedad de la situación. Esa declaración lo tomó por sorpresa. Ella siguió hablando, pero su voz parecía desdibujarse en su mente, mientras una multitud de pensamientos le invadía. Era cuestión de tiempo antes de que su vida personal y profesional colisionara de manera irrevocable. De repente, el desafío de diseñar su futuro parecía insignificante al lado del dilema que se cernía. Tratando de aferrarse a la claridad que había encontrado recientemente, buscó en su mente herramientas de comunicación asertiva, algo que había descifrado a lo largo de su trayectoria profesional. «Dime», dijo Eduardo, intentando mantener el control. María respiró hondo. Lucas ha comenzado a hacer preguntas sobre nuestra situación financiera. Se ha dado cuenta de que no estamos donde solíamos estar y no comprende por qué. Las palabras de su exesposa resonaban en su pecho. Así que su hijo, al que tanto quería proteger, ¿se había visto arrastrado a esta vorágine? La idea de que Lucas tuviera la carga de la incertidumbre financiera lo golpeó con fuerza. Cuestionó su propia capacidad como padre. ¿Era él el responsable de esa preocupación en la vida de su hijo? Detrás de la frustración, empezó a examinar qué decisiones lo habían llevado a tal punto. El ciclo de la culpa, la vergüenza y la parálisis lo había mantenido encerrado por mucho tiempo. Darse cuenta de esto despertó en él una sensación de urgencia. No solo debía enfrentar a Raúl, ahora tenía que demostrarle a Lucas que era un ejemplo digno de él.
Mientras pensaba en cómo afrontar la conversación con Lucas, sus dudas comenzaron a desvanecerse. Si su hijo necesitaba entender la realidad, necesitaba prepararse para enfrentarla. Tal vez esto sea lo que necesito para avanzar, reflexionó. Enfrentar mis miedos y los de mi hijo al mismo tiempo podría abrirme caminos que no había imaginado. María continuó hablando, pero Eduardo la escuchaba con un nuevo enfoque. La vulnerabilidad de Lucas se convirtió en un impulso para diseñar un plan que no solo lo beneficiara a él, sino que reforzara el lazo familiar. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué impacto puedo generar en su vida?, se preguntaba, mientras ella daba detalles sobre las inquietudes de su hijo. Antes de que se diera cuenta, comenzó a formular respuestas en su mente. Es hora de compartir la gestión del cambio con Lucas, pensó. Enseñarle sobre finanzas, involucrarlo en decisiones, incluso si son pequeñas. Debo adaptarme, no solo por mí, sino por él. Es el momento de mostrarle cómo se enfrenta al desafío, cómo resulta crucial la valentía en tiempos de crisis. La mirada de María, antes distante, comenzó a llenarse de admiración al ver este lado nuevo en Eduardo. Sin embargo, también notó un dejo de temor en sus ojos. Tienes que estar preparado, Eduardo. No será solo un camino fácil. Hay que ser responsables y asumirlo juntos como padres. Debemos mostrarle que a pesar de la tormenta, se puede construir un puerto seguro. Su exesposa tenía razón. No podía permitirse volver a los hábitos de parálisis que había acosado durante años. Era momento de liderazgo, primero para sí mismo y luego para Lucas. Mientras la conversación continuaba, Eduardo imaginó un futuro donde no solo rediseñaba su vida, sino donde también se convertía en el pilar que su hijo necesitaba. Las decisiones comenzaron a tomar forma, y con cada palabra sentía que la ansiedad se transformaba en determinación. María, quiero ayudar a Lucas, pero necesito que estemos alineados en este proceso. La única forma de salir de esto es trabajando juntos por su bienestar, expuso con firmeza. Ella asintió, lo que significó que había un compromiso a la vista. Sin embargo, en el fondo Eduardo sabía que esto era solo el comienzo. La pesada sombra de Raúl y la incertidumbre financiera no se irían tan fácilmente. Con una nueva claridad vio que debía actuar, no solo como padre, sino como un hombre dispuesto a enfrentar sus miedos. Pero también sintió que un nuevo desafío se presentaba. La carga de cuidar a su hijo, llevar adelante su vida profesional y dejar atrás el peso del pasado era colosal. Justo cuando un plan comenzaba a gestarse en su mente, su teléfono vibró. Era Lucas, preguntando si podía pasar por casa para hablar. Con cada vez que su hijo llegaba, era un recordatorio de que el momento de la verdad lo esperaba. La pregunta era, ¿estaría Eduardo listo para enfrentarlo? Eduardo contemplaba la pantalla de su teléfono, las palabras de Lucas danzando en su mente. Una mezcla de ansias y temores le atravesó el cuerpo. El instante crucial había llegado, y no podía eludirlo. Se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, consciente de que cualquier paso en falso podría llevarlo a una caída libre. Respira, se sustentó a sí mismo. Esto es solo una conversación. Decidió prepararse. En su mente trazó un breve esquema de lo que debía transmitir. La prioridad era clara, la honestidad. Lucas necesitaba entender la situación sin temor ni evasivas. Había pasado tanto tiempo ocultando la debilidad en el manejo de sus finanzas que el simple acto de abrirse ante su hijo se convirtió en un desafío monumental. Cada palabra que eligiera tendría un peso significativo en la percepción que Lucas tendría de él. La determinación en Eduardo se solidificó aún más. Mientras esperaba la llegada de su hijo, su mente revisaba las lecciones aprendidas en su carrera. Había participado en múltiples talleres sobre liderazgo y comunicación. Era el momento de aplicar esas enseñanzas. Reflexionó sobre la importancia del acercamiento empático. Lucas no necesitaba un padre que simplemente le explicara, sino alguien que lo involucrara en el proceso. No solo mi hijo, sino mi compañero en la gestión de nuestras realidades, pensó. Con un suspiro profundo, se acercó a la ventana. Observó la calle, los coches pasando, la vida en movimiento, y pensó en cómo había estado tan inmóvil en su propia vida. Esta es la oportunidad de romper las cadenas de la parálisis. Seré un modelo para Lucas, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. Su corazón latía a medida que cada vez se sentía más dispuesto a dar ese paso. Finalmente escuchó el sonido del timbre. Lucas había llegado. Eduardo sintió una punzada de ansiedad,
pero algo en su interior le decía que estaba preparado. Al abrir la puerta, las miradas de ambos se encontraron. La expresión de su hijo era una mezcla de curiosidad e inquietud. «Hola, papá», saludó Lucas con voz tenue. «Hola, hijo. Estaba esperándote. ¿Pasas?» Eduardo hizo pasar a Lucas, invitándolo a sentarse. La tensión en el aire era palpable. Eduardo tomó aire. «Quiero hablar sobre lo que me comentó María». Sé que estás preocupado, y quiero que podamos hablar de ello juntos. Lucas asintió, sus ojos reflejando el peso de la situación. No entiendo por qué todo ha cambiado. Solíamos vivir mejor. ¿Qué ha pasado? La pregunta resonó en el pecho de Eduardo, como un eco de sus propias inseguridades. Es cierto, las cosas han cambiado, comenzó. No me he manejado bien con nuestras finanzas, y eso nos ha llevado aquí. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ello, y quiero que me acompañes en este proceso. Los ojos de Lucas se abrieron con sorpresa. ¿Quieres que yo te ayude? La incredulidad en su voz fue inconfundible. Sí, es importante que sepas cómo enfrentarlo. Quiero que aprendas a manejar situaciones difíciles, porque al final eso es lo que te hará más fuerte, respondió Eduardo, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a desviar la conversación hacia un terreno más constructivo. Lucas se mostró pensativo. Pero, si no lo estás manejando bien, ¿cómo puedo confiar en que seré capaz de ayudar? Esa pregunta caló hondo en Eduardo. Se sentía vulnerable, pero también agradecido. Era el momento de abrirse. Esa es precisamente la razón. No tengo todas las respuestas, pero eso no significa que no podamos encontrar soluciones juntos. Quiero mostrarte que aprender de los errores es parte del camino hacia el éxito. Mientras hablaba, notó cómo la tensión de Lucas empezaba a disolverse. Había un camino aquí, una apertura. Era el inicio de un nuevo capítulo, no solo para ellos como padre e hijo, sino como equipo. Lucas suspiró, una pequeña chispa de confianza iluminando su rostro. «De acuerdo, papá. ¿Por dónde empezamos?» Eduardo sonrió. «Primero, hablemos sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer. Luego, buscaremos formas de mejorar. Juntos, seremos responsables de esto». Pero mientras formulaban un plan, una sombra de duda lo asaltó. ¿Y si Raudo interrumpía sin previo aviso? ¿Cómo protegería a Lucas de frustraciones adicionales? La presión volvía a crecer. En ese momento, el teléfono de Eduardo vibró nuevamente. Un mensaje de Raúl. Su estómago hizo un salto. «No puedo permitirme perder este enfoque», pensó, mientras su mente se debatía entre mantener la conversación constructiva con Lucas o enfrentar a su antagonista de una vez por todas. El futuro que se estaba construyendo podría tambalearse en un instante. ¿Sería capaz de resistir la tormenta que se avecinaba? Las respuestas estaban tan cerca, pero el verdadero reto apenas comenzaba a desvelarse. El sol brillaba con fuerza, filtrándose a través de las cortinas de la cocina de Eduardo, quien se encontraba sentando frente a Lucas. Habían dado el primer paso en el camino hacia la reconciliación y entendimiento familiar, pero el desafío que tenían por delante era monumental. Aunque el nudo en el estómago persistía, había una chispa de esperanza. «Entonces, hagamos un inventario», comenzó Eduardo, con una mezcla de seriedad y calidez. «Quiero que empecemos por listar todos los gastos del hogar». Será un proceso que haremos juntos, y aunque pueda parecer abrumador, cada pequeño paso cuenta. Lucas lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Era la primera vez que su padre le había hablado con tal franqueza sobre sus problemas financieros. Empezaron a anotar los gastos fijos, desde el alquiler hasta las facturas de servicios. A medida que escribían, la percepción de Lucas sobre su padre comenzaba a cambiar. Ya no era el hombre que solo proporcionaba un sustento, sino alguien dispuesto a ser vulnerable, a compartir una carga. «Es un buen comienzo, ¿no crees?», preguntó Eduardo, al ver que su hijo se animaba. La reacción en Lucas era gratificante, lo llenaba de confianza. Recordó su propio camino académico y profesional, las dificultades que tuvo que superar para establecerse. Ahora sabía que estaba ofreciendo a su hijo una lección que trasciende lo financiero: la importancia de la transparencia y la colaboración familiar. Ambos se adentraron en una conversación sobre las necesidades financieras, los sacrificios y la necesidad de priorizar. Fue un momento de conexión que fortaleció sus lazos. «Eres más fuerte de lo que piensas, Lucas. La vida está llena de altibajos, y lo que importa es cómo respondemos a esos desafíos», dijo Eduardo, recordando sus propias experiencias pasadas. La conversación fluyó con naturalidad, y antes de darse cuenta,
Habían pasado horas bosquejando un plan de acción. La sensación de éxito empezó a ocupar el lugar del temor que antes había dominado. Eduardo, al mirar a Lucas, sintió que la sombra de la incertidumbre se desvanecía ante el potencial de este nuevo enfoque familiar. «Papá, gracias por incluirme en esto», expresó Lucas, revelando una conexión genuina. En ese instante, Eduardo se sintió pleno. Había logrado no solo fortalecer su relación con su hijo, sino también cultivar su propia confianza en sí mismo. Sin embargo, el alivio temporal se vio interrumpido por el timbre de la puerta, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. Al abrir, se encontró con Raúl, quien parecía ansioso por tener una conversación. «Eduardo, necesito que hablemos sobre la propuesta que te envié. Esto es crítico», dijo Raúl con una voz que revelaba la presión que había estado sintiendo. La determinación de Eduardo se encendió de nuevo, y estaba preparado para afrontar la situación. «No estoy dispuesto a permitir que tu presión dicte mis decisiones. Esto no es un juego de tronos», replicó, sintiendo que su voz emanaba decisiones firmes y claras. Quería que Lucas comenzara a comprender que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir influencias negativas. Lucas, plantado junto a su padre, observó la determinación en los ojos de Eduardo, y eso lo inspiró. Fue entonces cuando la incomodidad que había sentido al principio comenzó a desvanecerse, y un impulso de colaboración emergió entre ellos tres. «Tal vez podríamos encontrar una solución juntos», sugirió Lucas, sorprendiéndose de su propia valentía. Fue un momento revelador. La dinámica había cambiado. Raúl se sintió acorralado por la inesperada unión entre padre e hijo. De repente, la lucha no solo era de Eduardo, sino de un nuevo frente que incluía a Lucas. «Es un buen punto, Lucas. Si conseguimos un enfoque que les funcione a todos, podría ser ventajoso para ambas partes», dijo Raúl, su tono tanto más conciliador. Las palabras de Lucas habían desafiado la narrativa, y aunque Raúl no se lo esperaba, era evidente que la familia estaba unida. Eduardo, mirando hacia Lucas, compartió una sonrisa cargada de orgullo. En ese momento, se dio cuenta de que el cambio que tanto había buscado no solo había comenzado en su vida, sino que también había encontrado un lugar genuino en la vida de su hijo. La conversación se tornó más constructiva, y mientras Raúl ofrecía sugerencias, Eduardo y Lucas comenzaron a aportar sus propias ideas, lo que permitió que se tejiera un plan que beneficiara a todos. La cohesión entre ellos empezó a tomar forma, plantando las primeras semillas de un apoyo genuino que había estado ausente durante tanto tiempo. Después de una intensa charla, se despidió de Raúl con un apretón de manos, sabiendo que la batalla no había terminado, pero sintiendo que estaban en un lugar mucho más fuerte que antes. Regresando a casa, Eduardo abrazó a Lucas. «Hoy hemos dado un gran paso juntos, hijo. Este es solo el comienzo», afirmó, su voz impregnada de una renovada seguridad. Lucas, con una sonrisa, asintió, entendiendo que ese proceso no solo trataba sobre las finanzas, sino sobre crecer como familia. Ahora, Eduardo sabía que su vida había cambiado definitivamente. El legado que anhelaba dejarle a Lucas estaba tomando forma a través de la unión y la sinceridad. Había superado sus temores, y al hacerlo, había demostrado que el crecimiento personal no solo se mide en términos de éxito profesional, sino también en la capacidad de construir relaciones duraderas y auténticas. A medida que la noche se cernía sobre ellos, sintiendo esa fresca brisa que soplaba por la ventana, Eduardo se sintió listo para enfrentar lo que viniera, junto a su hijo. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Suscribe inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y transformadoras. Asegúrate de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas vivencias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. La transformación personal comienza aquí, y tu contribución es vital para continuar este viaje.